Hola, buenas noches a todos, a todas, a todes. Gracias por acompañarnos el día de hoy en este espacio virtual del Centro Cultural de España, en el que hoy vamos a tener un conversatorio sobre los desafíos medioambientales en los contextos urbanos. En el Centro Cultural de España, uno de los programas que llevamos a cabo es el programa de Cultura y Ciudadanía. Por eso, cuando Nómada y Lichen, que son los colectivos que se acercaron a nosotros para que colaboráramos con este encuentro, no nos lo pensamos y dijimos que sí. Este encuentro en realidad tiene diversas actividades, algunas ya han iniciado, se vienen desarrollando desde el mes de junio, como son la intervención comunitaria o el sondeo participativo. Algunas están por venir. El próximo martes inicia un taller de cartografía colaborativa y el día de hoy queríamos tener este conversatorio abierto, público, para debatir de temas que deberían o que son de interés de la mayoría de las personas que habitamos las ciudades. Como todos sabéis, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que marca la Agenda 2030, uno de ellos tiene que ver precisamente con hacer ciudades más sostenibles, con hacer ciudades más amables para los que las habitamos cada día, y en el marco de la consecución de este objetivo es que se llevan a cabo este tipo de encuentros. Quiero dar las gracias a los colectivos Nómada de Santa Cruz aquí en Bolivia y Lichen, que se encuentran en Barcelona, por haber pensado en el Centro Cultural de España para apoyar. El día de hoy, en el conversatorio, en el encuentro que vamos a tener en breve, participan Gabriela Tavera, Fadrique Iglesias y Surus Parsa, a los que también les damos las gracias por querer compartir con nosotros esta tarde, y sobre todo a aquellos que se encuentran en otro uso horario y están en la madrugada. Sin más preámbulo, voy a darle la palabra a Ana de Nómada y a Matías de Lichen, que nos van a introducir en la mesa y nos van a presentar a cada uno de los participantes. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Juan, por el apoyo y por la oportunidad de poder tener este conversatorio y todas las otras actividades. Voy a compartir la pantalla para un poco ir haciendo un poco de contexto. ¿Vale? Bueno, primero eso, bienvenidos y bienvenidas a todos a este conversatorio virtual sobre los desafíos medioambientales en contextos urbanos. Mi nombre es Matías Verderó y soy director de Lichen Innovación Social, y me encuentro con Ana Gutiérrez, que es la directora de Nómada Urbana en Santa Cruz de la Sierra, con quienes estamos impulsando esta iniciativa con el apoyo del Centro Cultural de España en La Paz y del Centro de Formación de la Cooperación Española en Santa Cruz. Bueno, antes de comenzar y para poner un poco el contexto, este conversatorio forma parte del Ecoencuentro Ciudadano, que es un diagnóstico participativo en torno a los desafíos medioambientales de la ciudad de Santa Cruz, y en este ciclo de actividades, donde por medio de diferentes mecanismos participativos se busca comprender e identificar colectivamente las principales problemáticas y desafíos medioambientales que enfrenta la ciudad. Y el Ecoencuentro tiene como objetivo ser un punto de partida para diseñar estrategias y soluciones ciudadanas que ayuden en la construcción de una ciudad más sostenible y que promuevan la resiliencia en entornos urbanos. Y contempla básicamente 4 acciones. Una es el conversatorio, que es lo que estamos hoy y que ya entraremos en más detalles. Luego tenemos la próxima semana una cartografía colaborativa, que es básicamente un taller interactivo con diferentes actores clave de Santa Cruz. Por otra parte, también una intervención comunitaria que Ana lo puede explicar un poco más en profundidad. Buenas noches, muchísimas gracias a nuestra alianza Lichen Innovación Social, también al CELP y a todas las personas que nos acompañan dentro del equipo de Nómada Urbana y de Lichen. La intervención comunitaria es una acción que permite una visualización real sobre estos temas medioambientales que nosotros como que buscamos generar una conciencia, ¿no? Y creemos que estas visualizaciones físicas, estas interacciones a través de dinámicas mucho más interactivas, generan como una conciencia mucho más visual, mucho más directa en torno a estos temas,
este mural interactivo que nosotros tenemos en este momento en la Federal hasta el 14 de julio, también ha servido como un punto de partida para generar como reflexiones, diálogos sobre estos temas que realmente nos competen, especialmente ahora que en las ciudades se están empezando a sentir todas estas afectaciones medioambientales, ¿no? Y creemos que llevar a cabo estas acciones con un lenguaje sutil, con un lenguaje muy amigable, nos involucran más a pensar sobre los problemas y sobre todo en las soluciones. Gracias, Ana. Bueno, y por último, bueno, todos y todas los que estén en Santa Cruz, invitados a la Federal a participar. Y por último, la última actividad es un sondeo participativo, que de hecho están posteando el link, el enlace en redes sociales para que participen, que también se extiende hasta el domingo 11 de julio y que es una intervención participativa para levantar datos. Y algunos datos interesantes para ya dar paso a la conversación es que hasta ahora han participado más de 300 ciudadanos y ciudadanas, casi un 70% mujeres, ¿vale? Los principales problemas medioambientales que identifica la ciudadanía son la deforestación urbana, seguido por la pérdida de biodiversidad y la calidad del aire, entre otros. También, por otra parte, la ciudadanía evalúa los servicios medioambientales, como por ejemplo el diseño urbano, las áreas verdes y la gestión de residuos y de energía, en promedio con un 2,2 de una escala entre 1 y 5, que es bastante bajo. Y por último, la ciudadanía también define como los mayores desafíos de la ciudad el medio ambiente, la basura y los residuos, el agua, la educación, el transporte, y entre otros, ¿vale? Dicho esto, ya no quitamos más tiempo a nuestro conversatorio, y antes de presentar, bueno, a nuestros invitados e invitada, al final de la sesión vamos a tener tiempo para preguntas. Recuerden que pueden hacer sus preguntas en las diferentes redes sociales, tanto del CELP como de Nómada Urbana, y que estaremos, bueno, luego haciéndoselas a nuestros participantes. Eso. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a nuestros 3 invitados que nos acompañan en este conversatorio que forma parte del Ecoencuentro Ciudadano. Con mucha emoción quiero presentar a 3 profesionales invitados en esta ocasión que hacen de este evento algo muy enriquecedor en cuanto a temas muy vigentes dentro del contexto medioambiental urbano en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y que también seguramente encontraremos muchas similitudes con otras ciudades en Latinoamérica y en el mundo. Primeramente nos acompaña Gabriela Tavera. Ella es bióloga de profesión, trabaja como consultora independiente para temas diversos de conservación ambiental. Es directora y fundadora del medio digital multimedia Vamos, que promueve los valores naturales y culturales de Bolivia. Actualmente forma parte del equipo multidisciplinario para el estudio de investigación de ciudades intermedias como nodos articuladores del desarrollo en municipios de Bolivia, que está llevado a cabo por el Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible, CEPAT. Además, también Gabriela es una conservacionista muy conocida en el ámbito y que ha podido llevar a cabo su profesión hacia un aporte sobre la conciencia medioambiental en entornos urbanos y rurales, y naturales también. También nos acompaña Fadrique Iglesias. Fadrique tiene estudios en urbanismo, industrias culturales y relaciones laborales. Actualmente trabaja y reside en Partners of the Americas en Washington, D.C. Trabaja temas de protección de la niñez y adolescencia, y previamente trabajó durante varios años en el Banco Interamericano de Desarrollo en la promoción de la economía naranja como herramienta de sostenibilidad, además de también haber sido un gestor cultural muy reconocido en Bolivia. Para finalizar, también presentamos a Surush Parsa, un profesional innovador que cuenta con más de 20 años en experiencia internacional en investigación, desarrollo e innovación sobre sistemas alimentarios. Es director de innovación del Centro Internacional de la Papa, donde se dedica al diseño de estrategias de innovación encaminadas al objetivo de desarrollo hambre cero. Entre sus logros está haber diseñado el Laboratorio de Conservación ARSX, la primera plataforma de innovación disruptiva del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Además, también es muy reconocido como un visionario del sistema alimentario por la Fundación XPRIZE
y más recientemente por la Fundación Rockefeller a través de su Visión Lima 2035. Realmente es un gran honor tener a Gabriela, Fadrique y Soroush en este espacio. Muchísimas gracias por su tiempo y aporte desde sus conocimientos. Y bueno, para dar inicio a este conversatorio, me gustaría iniciar haciendo una pregunta a nuestra primera invitada, Gabriela. Gabriela, dentro de tu amplia experiencia, ¿cuáles consideras que son los principales desafíos medioambientales en relación a la pérdida de biodiversidad en contextos urbanos? Primero que nada, buenas noches a todos los panelistas, los colegas, los amigos con los que estamos compartiendo el espacio. Qué honor de verdad estar con ustedes. Gracias por la invitación. Me parece un conversatorio súper importante en estos tiempos y cómo vamos avanzando y a las velocidades que vamos avanzando. Y también a la gente que nos está viendo, que nos está acompañando a través de las redes, un saludo enorme. Con respecto a tu pregunta, querida Ana, creo que desde la experiencia propia, yo creo que se puede visualizar el medio ambiente desde 3 espacios muy grandes de análisis, que son los ecosistemas naturales y paisajísticos que tenemos en el país, por ejemplo en Bolivia. Ese pequeño contacto que existe humano-naturaleza, que es el espacio de aprovechamiento que podríamos llamarlo urbano-rural, donde la gente, sea desde una comunidad indígena, una comunidad campesina, comienza a tener contacto con la naturaleza, y de ese primer contacto dependen muchas cosas. O sea, depende tanto del futuro de la naturaleza como el futuro nuestro, ¿no? O sea, si se hace un aprovechamiento sostenible o no, o si es más hacia la degradación del sistema. Y el espacio urbano, que es el tema que nos toca aquí, que muchas veces queda casi aislado de los otros 2 espacios, el momento de realizar un análisis o el momento en que uno visualiza lo que es medio ambiente dentro de una ciudad. Pero estos 3 espacios creo yo que están muy conectados, porque las ciudades son los lugares donde generalmente están los tomadores de decisión, y hay muchas cosas que influyen sobre los otros 2 espacios. Y en ese sentido, yo creo que la comunicación es fundamental. O sea, yo he tenido la oportunidad de ver que en muchas ciudades, aquí en Santa Cruz, digo, bueno, tanto en Santa Cruz como en el país, hay un tema que es conector, casi que se da en todos los espacios urbanos, que es la disposición de los residuos, ¿no? O sea, de residuos sólidos. Y es un tema permanentemente que preocupa tanto en el entorno, en la ciudad, en la calidad de vida, en la gente. O sea, es un espacio conector y que tiene que ver también con la generación de indicadores que nos permitan evaluar lo que se mencionaba al principio de cómo nos estamos acercando al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y vuelvo al tema de la comunicación, ¿por qué? Porque cuando hablamos de objetivos de desarrollo sostenible, cuando hablamos de espacios de análisis, cuando hablamos de naturaleza, ecosistemas o de la problemática ambiental, yo creo que ha llegado un momento en que todos los actores que estamos interesados en el tema, desde los tomadores de decisión hasta la población en general, tenemos que ir homogeneizando los conceptos, las palabras, el lenguaje en el que hablamos para poder entender realmente las problemáticas. Se menciona, o sea, yo menciono uno de los problemas, que es la disposición de residuos, pero seguramente aquí Fadrique, Soroush nos van a hablar acerca de otras problemáticas que ellos ven en sus espacios, y seguro vamos a tener coincidencias. Y la idea es de que en general la gente sepa exactamente de qué es lo que estamos hablando, ¿no? O sea, y de los conceptos de los que estamos hablando. Entonces, creo yo que hoy en día hace mucho eso, ¿no? O sea, la comunicación, y para problemáticas en los espacios urbanos, particularmente en Bolivia, yo veo que uno de los que nos aqueja en el día a día y en la cotidianidad
es la resolución de la problemática de los residuos. Ahora bien, en el tema de biodiversidad y pérdida de biodiversidad, igual estamos hablando de la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, porque cuando se desarrolla un espacio urbano, o sea, la ciudad le va ganando al sistema, ¿no? Va creciendo, va comiendo, hay una pérdida, pero ahí vuelvo al tema de la comunicación, lo que vamos perdiendo son sistemas enteros. Empieza a haber una desconexión de ese paisaje, de ese sistema natural que funciona para mí como un tejido. No es una madeja de un hilo nada más conductor, es el tejido, el entramado. No son solamente árboles, no son solamente animales, sino cómo trabajan en conjunto para poder prestarnos los servicios que nos dan. Y ahí entonces comienza toda esta problemática que tiene que verse entre todos los actores interesados para poderse resolver, para poder conseguir, todos estamos creo orientados en los objetivos de desarrollo sostenible, que son como un marco referencial que nos da hacia un norte al que queremos apuntar. Y creo que una parte muy importante de podernos articular como actores es comenzar a hablar el mismo idioma, ¿no? Entonces, eso creo que parto por ahí, no sé, lo veo a Fadrique que está así como que asintiendo, así que... A ver, un poco antes de pasar a Fabrique, que tengo ahí una jugada maestra, me gustaría vincular un poco con Surush también, o sea, de todo lo que tú has hablado, Gabriela, de ecosistemas, de residuos. Me gustaría saber de la visión de Surush, ¿cómo ves tú si es necesario, por ejemplo, una transformación de los sistemas alimentarios urbanos para asegurar la resiliencia en las ciudades? Y por otro lado, ¿cómo debería ser esta transición para llegar a tener sistemas saludables, justos y sostenibles, considerando que la alimentación es un factor crítico hoy en día en estos temas, ¿no? Perfecto. Matías, muchas gracias. Gracias por la invitación. Qué placer estar acompañándoles. Yo he tenido la gran fortuna de haber visitado Santa Cruz en múltiples ocasiones y les puedo decir, sin riesgo de equivocarme, de que ha sido una de mis ciudades favoritas, quizá la favorita, nunca le he pasado tan bien. Es una ciudad hermosa, su gente es linda, la naturaleza es preciosa, me encanta la plaza de armas, nunca me olvidaré los cafecitos que me tomé ahí en la noche. La pregunta, Matías, es el tipo de pregunta que le haces, que para mí es una tortura, ¿no? Porque es una pregunta tan compleja, con tantos matices, casi cada palabra o dimensión puede ser una tesis doctoral. Entonces tengo que recurrir a múltiples simplificaciones, y creo que para suerte mía, la exposición de Gabriela ha sido fascinante y me da muchos puntos interesantes de convergencia, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta original, ¿es necesario una transformación del sistema alimentario urbano? La respuesta yo creo que es obvia, todos lo sabemos. No existe en el mundo un problema más agudo a nivel planetario que el sistema alimentario, ¿no? El sistema alimentario global es la fuente número 1 de residuos, es la fuente número 1 de plásticos, es la fuente 1 de impacto a cambio climático, emisión de gases de invernadero, es la fuente número 1 de erosión de biodiversidad, etc. Es la fuente número 1 o la causa, o está en la vena cava de la problemática creciente que tenemos de salud crónica, la epidemiología de la obesidad, de enfermedades crónicas, etc. Entonces, yo creo que la respuesta es obvia para todos, ¿no? O sea, los sistemas alimentarios requieren una transformación. Ahora, si tú le haces un doble clic y me dices los urbanos, más aún los urbanos, porque la población, 60% de la población humana va a ser una ciudad, o sea, lo urbano tiene un potencial de apalancamiento extraordinario. Y yo creo que la pregunta, o digamos la respuesta hacia dónde tiene que ir este proceso de transformación, o cómo vamos a empezar a ejercer los cambios, es la pregunta del millón. Y yo creo que la experiencia que hemos tenido nosotros, con ganándonos este premio de visión de cómo podría ser el futuro de Lima, yo creo que ilustra un poco la complejidad y la dificultad de hacer generalizaciones y la irresponsabilidad
de hacer una generalización, una extrapolación de mi experiencia hacia la tuya. Y yo creo que realmente el concurso al cual nosotros participamos nació justamente de una gran generalización, ¿ya? Hace algunos años, con la mejor de las intenciones, nació un think tank escandinavo y planteó para todo el mundo una solución de lo que le llaman la dieta de salud planetaria. Y se juntaron los grandes intelectuales, como te imaginarás, casi todos de los países nórdicos, y se tomaron la gran labor de decirnos cómo se van a ver nuestros platos de comida, ¿ya? Y obviamente grandes aplausos por el norte, y llega pues el keniano y dice, aguanta un rato, ¿dónde está mi Kigali? O tú me dices, viene el argentino y te dice, ¿cómo puedo vivir sin un poco de carne? Entonces, la comida es algo espiritual, personal, comunitario, es algo que no se resuelve por esa generalización. Y yo creo que como respuesta a ese gran, digamos, licencia que se tomaron al plantear esta gran dieta fue que Rockefeller y IDEO, este laboratorio de innovación, dice, ya, ¿cómo sería una visión descentralizada? ¿Cómo sería si generamos un poco de divergencia en esta conversación? Y no premiaron a una visión, sino a 10 visiones. Entonces tenemos versiones de cómo podría ser el futuro de ciertas zonas en la India, en la China, en el Perú, y cada una tiene un camino, una trayectoria distinta. La trayectoria de nosotros, ¿cuál fue en Lima? Nuestra observación en Lima es que, a diferencia de ustedes, los recursos naturales que tenemos nosotros son bastante limitados. Nosotros estamos en el extremo norte del desierto de Atacama, una de las zonas más secas del mundo. La naturaleza de Lima es una naturaleza seca, desértica, se nos compara con Marte. Y si tú empiezas a preguntarte cómo transformas este desierto, la verdad, yo creo que la conclusión a la que hemos llegado, la conclusión más fácil, es que el sistema alimentario es la palanca más poderosa que tiene el ser humano para transformar su ambiente. Entonces, basados en esa conclusión fue que planteamos una visión de transformación de nuestra ciudad a través de innovaciones, transformaciones, acciones de múltiples actores para apoderarse y ser más activos, protagonistas activos de la transformación del sistema alimentario. ¿Por qué me fascinó lo que dice Gabriela? Porque yo siento que el punto de partida tiene que ver con comunicación, más que armonizar lenguaje, es democratizar, ¿no? O sea, necesitamos que todos sean partícipes de esta conversación, y más que una conversación, entender cada uno de nosotros cuál es el rango de acción en el cual podemos ejercer agencia para este cambio, ¿ya? Tu consumo, tus decisiones de supermercado tienen impacto en tu naturaleza, en tu ciudad, en la justicia de las personas involucradas en producir ese pan o todo lo demás. Entender que las decisiones que tomas de las plantas en el jardín que tú tienes al frente de tu casa tiene un impacto en tu sistema ambiental. Hay competencias con agua, hay tantas cosas, pueden ser reservorios de biodiversidad activa. Tú puedes ser un cómplice positivo de la naturaleza o puedes ser un cómplice extractivo de la naturaleza. Entonces yo creo que armonizar conceptos, democratizar la conversación y permitir que cada uno de los individuos de la sociedad entienda la agencia que puede ejercer directamente para empezar a transformar su entorno a través de sus decisiones involucradas en el sistema alimentario, ¿no? No existe complicidad más grande del hombre con la naturaleza que la agricultura y el sistema alimentario, y yo creo que sería un gran punto ciego el no entender esa complicidad y palancarla para los cambios positivos que estamos buscando para nuestras ciudades y para nuestro planeta, ¿no? Un poco la generalización que te ofrezco en esta conversación. Me encantó, gracias. Luego ya volveremos a esa. Bueno, muy interesante. Y aquí me gustaría también, dentro del plan malévolo que tenía pensado de cómo comenzar esta conversación, después de cómo se desarrolla, ya no tengo ni idea, pero al menos para comenzar, bueno, de comunicación, ya hablaba de alimentación y de que no es un tema generalizable ni extrapolable a todo el mundo, sino que responde a lógicas locales, culturales, religiosas, etc. Y un poco ahí, y vinculándolo también con la comunicación, creo que entra el rol, y esto ya para Fadrique, el rol de la cultura, ¿no? Todo esto, ¿cuál es esta construcción cultural que incluye todos estos ingredientes, ¿no? Entonces, mi pregunta, Fadrique, es ¿cuál es el papel que juega la cultura en el desarrollo urbano sostenible y cómo las industrias creativas
y culturales pueden ayudar en la construcción de ciudades más sostenibles y en qué dimensiones afecta? Bueno, muchas gracias. He escuchado atentamente lo que han dicho y hay muchos puntos que me van resonando en la cabeza. Quiero volver a una palabra específica, a dos palabras que dijo Gabriel al principio, y dijo el mismo idioma, ¿no? Probablemente para mi abuela o en creo recordar algún capítulo de los Supersónicos en los que casi se planteaba la ciudad como un problema, digamos, para la sostenibilidad. Esas imágenes, no sé, a lo mejor estoy distorsionado por lo que consumía yo en la televisión, pero a veces se asociaba la contaminación a la ciudad y creo que de alguna forma hay que redefinir un poco el espacio urbano, más bien como una posible solución también, digamos. Los espacios urbanos a veces son más eficientes, contribuyen a la sostenibilidad si están bien diseñados y si están bien implementados, digamos, ¿no? Entonces, este cambio de paradigma que a lo mejor para las generaciones previas era un poco más complicado, pero para las actuales y las más jóvenes es una cosa natural. Me parece un punto central en el vínculo entre cultura, creatividad y espacio urbano, ¿no? Se ha hablado harto, digamos, de la industria cultural, la industria creativa como una industria sin chimeneas, pero creo que el tema va más allá, ¿no? O sea, la misma definición general de sostenibilidad, a mí se me viene a la mente vida, digamos. Queremos vitalidad, queremos evitar morirnos como especies o como seres vivos, y ese afán hace que busquemos sostenernos en este hábitat que tenemos, ¿no? Entonces, las ciudades son ese hábitat donde logramos que nuestra creatividad fluya, donde logramos conversar, expresar y ¿por qué no generar valor, digamos? No solo económico, sino quizá un valor hedónico y espiritual, digamos. Pero no quiero elucubrar mucho, simplemente si hablamos un poquito de sostenibilidad, obviamente el pilar, sobre todo el que nos junta hoy, más importante probablemente es el ambiental, pero hay otras dimensiones, evidentemente, sostenibilidad, la sostenibilidad del equipamiento urbano, la sostenibilidad fiscal, al final de dónde vamos a sacar plata para poder financiar, digamos, las otras patas de la sostenibilidad. Y la cultura, digamos, ha ido dando pasos, digamos, ha ido dando modos de hacer fluir posibilidades sociales y posibilidades económicas, ¿no? Cada vez más nos hemos ido dando cuenta porque hemos ido sumando lo que genera la artesanía, la gastronomía. No voy a enumerar, digamos, todas estas industrias que contienen propiedad intelectual, que contienen un valor económico que le hemos dado un intangible. Y esto donde más funciona, donde más se interactúa y se generan intercambios es en los espacios urbanos, ¿no? La pandemia de alguna forma ha puesto un stop abrupto. Pronto se corta todo, la gente deja de salir, deja de consumir, deja de tocarse, digamos. Y hemos visto, sí, que la economía digital, las soluciones digitales han emergido, digamos, automáticamente, pero también hemos notado todos la necesidad de juntarnos en el espacio público, ¿no? Sin ir más lejos, yo al principio de la pandemia vi que mis hijos pequeños subían un poco de peso, empecé a comerme la cabeza pensando mi propia salud, y ahí es que ahora que, digamos, de alguna forma algunos picos de la pandemia van bajando y vemos que puede haber alguna solución junto con las vacunas y demás, la vuelta a la interacción, a una interacción diferente, pero la vuelta a la interacción es que quiero dar mi siguiente punto, que es el lugar. Estaba hablando hace un momento de espacio público. Las personas en la Grecia antigua o ahora
se juntan en la plaza pública, ¿no? Llamémoslo plaza pública, y ahí es donde intercambiamos. Entonces, las ciudades siempre han sido, y sobre todo ahora, los lugares donde suceden estos intercambios. Hace un ratito Soroush mencionó que recuerda ávidamente los cafecitos que se tomó en Santa Cruz. Justamente estos cafecitos, estos lugares públicos vivos, es donde hay interacción y donde ocurren las ideas, donde ocurren los proyectos. No quiero despistar la idea, simplemente quiero mencionar que este mismo idioma que hablaba Gabriela está en plena discusión. Ahora el último informe de UN Habitat ha sido el reporte mundial de las ciudades de 2020, era el valor de la urbanización sostenible. Estamos a punto de empezar el festival cultural más importante de la humanidad, que son los Juegos Olímpicos, que empiezan dentro de 10 días en Tokio, y ha venido precedido de una ambiciosa estrategia el Comité Olímpico para tener comunidades más sostenibles. Hay un festival que se llama el Ágora Cultural, que empieza, me parece que la próxima semana en Tokio. El ser humano necesita interactuar, necesita intercambiar. Eso puede ser una fuente no solo de disfrute, sino también de enriquecimiento económico, y puede ser una fuente de enriquecimiento económico que no traiga las consabidas externalidades que suelen traer otras industrias. Hay que mirar nuevas cosas con ese idioma común que dice Gabriela, y buscar posibilidades de forma creativa. Bueno, una de las razones por las cuales ustedes son nuestros invitados es porque esa articulación, ese intercambio de conocimientos que puede surgir entre una bióloga conservacionista, un innovador dentro de los sistemas alimentarios y un experto en economías sostenibles y que también ha trabajado en gestión cultural, también como nos enseña un nuevo replanteo sobre cómo podemos participar en estos nuevos paradigmas de las planificaciones urbanas, ¿no? Creo que mucho de esto tiene que ver con la coyuntura del COVID. Posiblemente si no fuera por el fenómeno de la pandemia, este tipo de encuentros no se esté dando, y tampoco se estén dando como estas nuevas formas de interactuar con una planificación mucho más social, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos como generando una cultura urbana que está basada en todos estos aspectos que cada uno de ustedes está tocando, que tiene como lugar el espacio urbano, ¿no? Yo más o menos así como replanteo, ¿no? O sea, cómo los nuevos modelos de ciudades van a adoptar nuevas disciplinas, nuevos metabolismos urbanos. A mí muchas veces me gusta hablar sobre los metabolismos, ¿no? Todas las ciudades tienen un metabolismo muy diferente, ¿no? Y todo esto tiene que ver en los metabolismos circulares que tienen las ciudades. Creo que en el último año se está perdiendo poco a poco ese metabolismo lineal que termina, y que, bueno, como que toda esa información, toda esa energía que vamos consumiendo en las ciudades ya no se está perdiendo. La oportunidad, el tiempo, el intercambio de conocimientos y sobre todo la conciencia que nos ha generado estos últimos meses nos han conllevado a replantear también, ¿no? O sea, cómo también las administraciones públicas, las privadas y la sociedad en sí van a comenzar a articular para generar nuevos modelos de ciudades, ¿no? Se ha estado viendo mucho cómo lo rural, los conceptos rurales están viniendo a la ciudad, y también como una masa demográfica que vive en la ciudad también se está trasladando hacia el campo. Creo que eso también funciona como un intercambio de conocimientos, un intercambio de materia, una nueva conciencia que está naciendo y que está creciendo, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿cómo ustedes están? Bueno, me pueden contestar, no sé cómo podemos llevar el orden, pero podemos ir como Gabriela, porque Gabriela es la que en este momento está viviendo en Santa Cruz de la Sierra. Gabriela, ¿cómo estás percibiendo todos estos cambios, todos estos nuevos metabolismos en la ciudad de Santa Cruz, en el departamento de Santa Cruz, y cómo crees que podemos como no pausarlo? Hola.
Mira, me parecen geniales las intervenciones de Soroush y de Fadrique, porque veo ahí varias cositas que creo que en el ámbito ambiental, lo que mencionaba, por ejemplo, Soroush de la alimentación o del sistema de alimentación, tiene mucho que ver con el pensamiento local también, ¿no? O sea, con ver qué insumos tiene uno para aprovechar dentro de su entorno. Y está totalmente relacionado también con lo que mencionaba Fadrique de la cultura, de qué elementos seleccionamos nosotros como patrimonio para ir transmitiendo a nuestras generaciones futuras. Y dentro de un espacio urbano, ahora esta coyuntura del COVID, por ejemplo, yo veo que aquí en Santa Cruz ha hecho que muchas personas se replanteen, o sea, Santa Cruz es una ciudad que a nivel Sudamérica, digamos, ha crecido en los últimos años, pero de una manera súper acelerada, ¿no? O sea, como que es un espacio que, a diferencia de lo que mencionaba Soroush del lugar, el entorno, el paisaje donde se encuentra, Santa Cruz está desarrollada sobre un bosque chiquitano, un bosque tropical, que tiene una diversidad impresionante por donde se mire, ¿no? O sea, desde el suelo, en los espacios medios, en los estratos arbóreos, todo, y una ciudad que rápidamente se comió este espacio. Y de repente como que la gente empezó a adoptar, ¿no? O sea, diferentes formas de vivir y se convirtió como en una mezcla de cosas y adoptar una manera como que de vivir en departamentos, de vivir en espacios más cerrados. Viene la pandemia y te recuerda este contacto con la naturaleza, este necesitar salir a un espacio abierto, a valorar más lo que es la naturaleza. Muchas personas, o sea, yo estoy en mis 40, o sea, recordó lo que era la ciudad en su inicio y sus espacios de juego y cómo ese contacto que teníamos cuando éramos niños, ¿no? O sea, hasta te viene como que un sentido melancólico y claro, hay niños, por ejemplo, que nacieron, yo tengo amigas que tienen hijos que nacieron en todo este contexto y cuando terminó la cuarentena estricta me decían, mi hijo está conociendo un parque por primera vez, o sea, porque se habían desarrollado enteramente niños en departamentos, digamos, o sea, perdiendo un contacto con lo natural, con el espacio abierto, que ya venía una generación perdiéndolo. Entonces, creo que ese replantearse, o sea, yo me acuerdo que hace varios años hablaba así con amigas que no están conectadas con el ámbito ambiental o conservacionista, o sea, amigas, digamos, de infancia. Y yo les decía, yo creo que uno de los principales problemas que tenemos como humanidad es que vamos perdiendo ese contacto con lo natural, con los espacios, con los ecosistemas, como que, y a eso me iba con lo de la comunicación y de los conceptos, porque a veces uno se imagina otra cosa, o sea, yo como conservacionista te digo un área protegida, puede ser un área protegida urbana, un área protegida municipal, departamental, y estoy hablando de un espacio que tiene ciertas medidas legales para realizar conservación ecológica, pero una persona en una ciudad se imagina un área protegida, un espacio que está resguardado por cámaras de seguridad. O sea, hay una, o sea, no una cosa no tiene nada que ver con la otra, pero estamos hablando de lo mismo, de un área protegida. Y hay, en la ciudad vos ves letreros que te dicen área protegida y el nombre de la compañía de seguridad, digamos, ¿no? Entonces, creo que ese repensar, o sea, no creo que se vaya a frenar este proceso de tener que reflexionar y rediseñar los espacios urbanos, también para, volviendo al tema de conseguir los objetivos de desarrollo, de tener ciudades más amigables, más sostenibles, considerando el contexto que nos ha llegado de la pandemia, pero sin dejar de lado problemas que se identificaron desde antes, como lo que mencionaba Soroush del sistema de alimentación,
que tienen mucho que ver con la resiliencia, con el problema del cambio climático, que siguen estando en consideración con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, tienen que ver con la resiliencia, ¿no? De los espacios, que sean urbanos, que sean naturales, que sean ecosistemas que te permitan tener esa resiliencia, y ahora en el contexto de la pandemia, que te devuelvan esa conexión con el mundo natural. Y creo que ahí es donde se repiensa esto de, ok, estos son los valores que necesito para que continúen culturalmente y como patrimonio hacia las generaciones futuras, desde mi espacio urbano, ¿no? O sea, yo creo que por ahí va el hilo conductor de la reflexión, y de que ahí también tenemos que ir armonizando lo que vos decías, Ana, de que todos los actores se vayan involucrando y se vayan enamorando de estas ideas para que todos vayamos en eso que nos va a mantener tanto unidos como de lo que depende nuestra supervivencia, porque también del aprovechar mejor tus alimentos, de consumir local, de ver con qué recursos contás de manera local, te influye en el consumo de agua, te influye en el consumo de energía, te influye en la resiliencia local. O sea, entonces, como todas estas cosas están conectadas, yo creo que no podemos perder ese contacto con la naturaleza y darnos cuenta de aquello a lo que nos ha llevado a reflexionar la pandemia, ¿no? Genial. Yo un poco me agarro de lo que dices tú, Gabriela, del tema de la conexión-desconexión, y me gustaría hacerle una pregunta aquí a Surush. Dime si me equivoco, corrígeme si hay algún error ahí, pero en tu doctorado en ecología, tu tesis exploraba el tema de la evolución social y ecológica de los sistemas agropastoriles andinos, ¿no? Que es, bueno, la cordillera de los Andes, que es este hito natural, cultural que nos define completamente como continente. ¿Qué podemos aprender de esta, o desaprender de esta evolución social y ecológica? ¿Es aplicable ese aprendizaje? ¿Tenemos que mirar en nuestras raíces en ese sentido para dirigir? Y gran parte de mi trabajo fue en Bolivia, fue en la frontera de Cochabamba con Oruro. O sea, en realidad yo creo que a veces es valioso, es normal para nosotros tener una perspectiva bastante cerrada, histórica, y enfocarnos en los problemas más urgentes, ¿no? Es lo más natural pensar así. Pero una visión amplia del ser humano nos hace ver que tenemos 200.000 años de historia como especie, dentro de los cuales nuestra historia agrícola es 10.000 años. La emergencia de una ciudad, de la urbe, es imposible antes del invento de la agricultura. Antes de que la agricultura sea posible, no existe una posibilidad de ciudad, porque no existe la posibilidad de concentrar la capacidad productiva en pocos individuos para liberar a otros para poder tener el tipo de especializaciones que permiten una vida en ciudad. Y yo creo que si tú ves, y el argumento, los antropólogos y todo las personas que conocen un poco, y el arqueólogo, la historia evolucionaria del ser humano, nosotros evolucionamos, las fuerzas evolutivas tuvieron un impacto en nosotros en una complicidad íntima con nuestro entorno natural, sin el cual no hubiera habido el proceso de evolución que nos ha llevado hasta este momento. Sin embargo, a partir de la agricultura, hace 10.000 años, y acelerado con la revolución industrial y con las nuevas revoluciones tecnológicas que nosotros tenemos, poco a poco lo que estamos viendo es una dislocación, una desociación del ser humano con la naturaleza, ¿no? Y yo creo que parte de la inquietud que me llevó al altiplano boliviano o la sierra peruana fue ver, bueno, en estas ciudades que todavía, o estos pueblos que todavía mantienen una cultura que ha tenido vigencia por miles de años, cuáles son aquellas prácticas que ellos tienen que todavía sirven y cuáles son las presiones que tienen ellos para adaptarse. Y al visitar estos pueblos te das cuenta que ellos no tienen la opción de no adaptarse, no tienen la opción de no innovar, no tienen la opción de no cambiar, porque simplemente el contexto ha cambiado, la naturaleza ha cambiado, el sistema climático ha cambiado, la presión demográfica ha cambiado, todo cambia, ¿no?
Entonces eso nos obliga a nosotros a reformular la manera en que nos conectamos con nuestra naturaleza, con nuestro entorno. La crisis global que estamos teniendo ahorita con el cambio climático no es más que un M aquí de la naturaleza, un recordatorio de que si mantenemos esta dislocación, esta desconexión por mucho tiempo, no vamos a continuar nuestra vida como especie. Es más, el planeta no va a poder mantener digamos, los sistemas de los cuales dependemos nosotros para nuestra sobrevivencia, ¿no? Entonces, yo creo que el contexto de lo que yo estudié es eso, ¿no? Cómo evoluciona las sociedades, el ser humano en sociedad, cómo evolucionan los sistemas culturales ante los cambios que imponen, digamos, aquellas fuerzas exógenas, ¿no? Llámese el clima, presión demográfica, sistemas políticos y todo lo demás, ¿no? Entonces yo creo que la capacidad adaptativa del ser humano tiene que aumentar en la medida en que se aceleran todos los procesos que estamos viviendo nosotros ahora, ¿no? Los procesos tecnológicos, demográficos, etcétera, ¿no? Entonces un poco algunas conclusiones vagas y amplias que no puede extraer, ¿no? De que existe una necesidad cada vez más aguda a encontrar aquellos indicadores que nos conecten con nuestro entorno y nos recuerden la dependencia que tenemos nosotros de este, ¿no? De lo contrario, ese recordatorio o ese indicador puede no ser lineal, es decir, puedes amanecer de un día para otro y el cambio no fue incremental, sino fue un cambio completamente disruptivo y el tiempo no te da para responder de una manera adecuada, ¿no? Entonces, solo para darte un poco la metáfora que usa Al Gore en Inconvenient Truth por el tema de cambio climático, es que el problema ambiental que nosotros tenemos es, él usa este ejemplo, yo no sé por qué lo usa, pero si tú pones una rana, dice, ¿no? En un vaso de agua a temperatura ambiente, y empiezas a aumentar la temperatura grado por grado, ¿ya? En el transcurso de múltiples días, esa rana no se va a dar cuenta cuando se empieza a cocinar. Y ese es el problema del cambio climático, de que no es que pones el dedo en el fuego y te quema, sino que son procesos graduales, lentos, y nos cuesta muchísimo tener esa lectura de qué es lo que nos está pasando, quizás hasta el punto en donde puede que sea tarde o la solución logra ser mucho más difícil de lo que sería si teníamos esa articulación con nuestra naturaleza de una manera, no sé si la palabra es orgánica, ¿no? Digamos, más saludable, digamos, de alguna manera. Bueno, yo tengo algo para Fadrique. ¿Cómo, Fadrique, debido a tu experiencia que tenés dentro de lo que son las economías creativas, además que también tenés un amplio conocimiento en temas urbanos, han surgido muchísimos emprendimientos, muchísimas iniciativas que han apoyado como las economías locales, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos lograr que estas economías locales que han surgido en los últimos años, últimos meses, y que están buscando una sostenibilidad puedan escalar hacia una cultura nueva y sobre todo una estructura mucho más estratégica que realmente se pueda aliar a políticas públicas, ¿no? Porque ya es evidente que aportan al desarrollo social y económico, pero creo que también pueden aportar al desarrollo urbano, ¿no? Porque la urbanidad también forma parte de este gran resultado que estamos buscando, y puede ser que sea el desafío más grande que exista por la burocracia que puede existir para apoyar estas iniciativas, sin darnos cuenta que revitalizan las ciudades hacia un sentido mucho más humanizado. Gracias por la pregunta. Yo quiero retomar, para contestarla, una idea de la pregunta previa que hiciste tú de aquello de repensar el espacio urbano, repensar el espacio público, ¿no? Una tendencia que ha venido pasando en Estados Unidos en los últimos 10, 20 años es que luego de todo un siglo XX en el que la moda eran los malls, centros comerciales, ahora de alguna forma ha habido una serie de cierres o de desapariciones de algunos espacios como los malls, y se han retomado otra vez los espacios de uso mixto, es decir, aquellas calles donde hay negocios, pero también hay viviendas
que de alguna forma en nuestro país, en general en Bolivia y en Santa Cruz, se han dado de forma natural, quizá un poco por la informalidad, ¿no? Yo tengo mi casa y abro el garaje de mi casa y ahí tengo mi tiendita, mi ventita, ¿no? En, digamos, países donde el ordenamiento territorial es mucho más estricto, puede hablarse de España o de Estados Unidos, ha habido una zonificación y se ha dividido muy estrictamente el uso del espacio urbano, digamos. Una tendencia fuerte es la de otra vez mezclar, ¿no? Y tratar, si existe de manera orgánica, digamos, que existan estas calles o facilitar con la peatonalización, etcétera, o si no, tratar de replicarlas. Obviamente la réplica siempre tiene un tufillo más artificial, digamos, ¿no? Pero el espacio público de alguna forma puede barrer hacia eso, ¿no? Es decir, siempre si el espacio o lo peatonalizas o lo devuelves, le devuelves al ciudadano el protagonismo, no se olviden que en los últimos 40 años o 50 años o 60 el protagonismo lo han tenido los autos. Entonces, tratar de facilitar una política pública local puede ser tratar de facilitar la adecuación del espacio público, embellecer el espacio público y facilitar que se den estas relaciones comerciales. Y la otra puede ser también dando, en nuestro país es un país de tradición fuertemente en el tema cultural específicamente, centrada en las acciones de los gobiernos o centrales o locales. Quizás se puede descentralizar eso, inclusive desde el punto de vista fiscal. En Bolivia es de los pocos países del entorno donde un contribuyente, donde una persona que paga impuestos o una empresa, no puede desgravar impuestos apoyando emprendimientos o culturales o deportivos o medioambientales. De alguna forma se puede estimular, digamos, que el mecenas, el empresario que tiene un excedente, pueda donar dinero para estos emprendimientos. Entonces, una ley de mecenazgo, yo siempre pienso que puede agitar un poquito el sector privado, y no solamente para temas culturales o deportivos o lo que algunos en una pandemia pueden considerar superficiales, sino incluso para soluciones de colaboración en temas sanitarios o temas ambientales, como hemos dicho. El último punto que quería decir y comentar un caso: en Estados Unidos se han puesto de moda mucho en los últimos 10 años los farmers markets, que son las ferias de barrio que hay en Bolivia a decenas, ¿no? Hay un urbanista que es profesor del UPB, Juan Cabrera, y él con su grupo de alumnos del UPB han mapeado las ferias que hay en Cochabamba y los mercados populares móviles, digamos. No sé, a veces en Bolivia nos ha pasado, o con la quino, o con estos mercados que uno piensa, estas soluciones antiguas de mi abuela, y luego cuando las vemos en otros países, cuando vemos que los farmers markets se ponen de moda en otros países, recién recordamos, bueno, no había sido tan antiguo lo de la abuela. Entonces, soluciones quizás sencillas las podemos ir recuperando, ¿no? Y volver el domingo a tomarnos un café en la feria, comprándonos los tomates y también las empanadas, ¿no? Qué interesante, ha pasado volando, ya nos van quedando un par de minutos, así que bueno, primero agradecerles a los tres porque ha estado genial. De hecho aquí son casi las 3 de la mañana y yo me quedaría por varias horas más conversando, pero me gustaría pasarles un par de preguntas, que lo tratemos de hacer un poco rápido para alcanzar con cada uno de las que están en redes sociales. A ver, acá hay una para Gabriela que dice: a mí me preocupa la expansión urbana de Santa Cruz con tan baja densidad que depredan cada vez más los espacios naturales. Desde tu experticia, ¿qué tendría que pasar para delimitar esta expansión? Bueno, este año tenemos nuevamente el planteamiento de un instrumento de planificación que se dan aquí en los espacios municipales, que son los planes territoriales, planes PTDIs. O sea, es un instrumento que establece
prácticamente cómo se va a desarrollar la gestión municipal, que son las unidades, ¿no? De las unidades más chicas de administración pública. Entonces, ahí se tiene que establecer pues hasta dónde llega la mancha urbana de la ciudad. Y esto lamentablemente en Santa Cruz nos ha dejado hasta el momento, o sea, en la forma que hemos tenido de crecimiento, hemos perdido muchos ecosistemas y muchos espacios que se tenían de manera natural, en el verde natural que tenía esta ciudad. Ha habido, como bien lo mencionaba Matías, producto de la encuesta virtual, de que hay una genuina preocupación por la deforestación, por la pérdida de cobertura arbórea en la ciudad. Y yo creo que han quedado espacios, como aquí, bueno, el espacio que está ocupado por el zoológico municipal, hay el espacio del área protegida municipal Curichila Madre, hay algunos, el cordón ecológico de la ciudad, que es nuestra barrera protectora del río que bordea la ciudad, y creo que lo que corresponde es delimitar esta mancha urbana, nuevamente en el replanteamiento del instrumento de gestión pública, pero al mismo tiempo en este instrumento incluir la conexión y la recuperación de los espacios que continúan funcionando todavía como pequeños remanentes de ecosistema. O sea, se ha cambiado la matriz. Antes era un bosque donde había un pueblo chiquito, ahora es una ciudad donde quedan pedacitos de bosques, de árboles, digamos, ¿no? No son bosques urbanos, no llegan a ser bosques urbanos, pero son espacios que tenemos verdes todavía. Y estos contribuyen a bajar la contaminación, la temperatura, ¿no? Entonces, reconectar estos espacios de una manera planificada es algo que contribuye a mejorar, digamos, la salud de la ciudad, incrementar la resiliencia, y yo creo que ver también la conectividad que se puede lograr con otras áreas protegidas que por suerte en el departamento de Santa Cruz las tenemos no tan lejos. Entonces, y también espacios que ya se conectan entre municipios de los cuales dependen ciertos servicios como las fuentes de agua, ¿no? Etcétera. Entonces, la pregunta de cómo se puede controlar esto, y eso venía, también estaba leyendo en el chat que alguien habló acerca de las políticas, de que cómo se pueden uno involucrar si no hay políticas públicas que apoyan esto. Pues llega el momento, como mencionó Ana en algún momento en su intervención, de que ya se tienen que interconectar todos los actores, ¿no? Desde la sociedad civil hasta los tomadores de decisión, para poder replantear esto que estoy mencionando, o sea, cómo ese instrumento va a reflejar realmente el contexto local, se va a controlar esta parte de expansión y promover la recuperación de los ecosistemas, porque nosotros, como les mencionaba, aquí tenemos una enorme biodiversidad, y en esa biodiversidad o en el sostener esa variabilidad es que está la mayor capacidad de resiliencia, ¿no? De los sistemas para que puedan funcionar y para que podamos seguir nosotros funcionando, ¿no? Como población, como humanos en este planeta. Entonces creo que depende un poco de la oportunidad que tenemos de nuevamente gestionar estos instrumentos, de la voluntad sí, del planteamiento de las políticas también, pero de la articulación también de la sociedad civil y de cómo se da esta visión. Y vuelvo al punto de la comunicación, porque creo que es muy importante que todos lo entendamos de esa manera, porque desde todos los ámbitos, o sea, sean económicos, sociales, políticos, se puede tener el marco de la crisis ambiental que estamos viviendo a nivel global. Y desde esa conciencia de tener un marco, orientar las actividades a que es necesario tomar esto en cuenta para poder desarrollar nuestros instrumentos de planificación, nuestros negocios, nuestra vida, nuestra cotidianidad, nuestros sistemas de alimentación. Entonces, me quedo con eso.
con lo de la comunicación, la articulación de la sociedad civil y los instrumentos de planificación también. Muchas gracias, Gabriela. Yo quiero hacer quiero leer un comentario de Romy Aparicio, que nos comenta sobre que el sistema de alimentación de Santa Cruz nunca ha sido del todo amigable, ¿no? Y hoy por hoy para sumarle se nos ha venido el tema de los deliveries y su modo de empaquetar sus productos, y que muy pocos de ellos están conscientes sobre sus desechos, ¿no? Y ahí le encantó el cómo podemos hablarle al consumidor y hacerlo consciente de su alimento y el impacto que dará con su desecho, ¿no? Y junto a esto también, como tenemos una pregunta de Beatriz Gutiérrez, que está muy asociada a esto y va directamente para Soroush. ¿Cómo se logra modificar toda una identidad de la cual es parte toda la cultura alimentaria local? Anita, ¿me puedes hacer la pregunta de nuevo? ¿Cómo se logra? ¿Cómo se logra modificar toda una identidad de la cual es parte toda la cultura alimentaria local? Me parece maquiavélico tratar de pensar en modificar una identidad cultural, ¿no? Me parece que la cultura, por definición, es la rica suma de identidades, es el orgánico de nuestras relaciones, de nuestra historia, de las cosas que nos hacen nosotros mismos. No pensaría en una agenda para tratar de influir en ella. Lo que sí quisiera un poco, quiero generar un poco de polémica para que esto sea más divertido. Y empecé poniéndome de acuerdo con Gabriela con el tema de comunicación, y ahora quiero estar en desacuerdo con Gabriela. Y la razón por esta, lo que quiero hacer, o quizás hacer un poco la pregunta esta. ¿Hasta qué punto tenemos que recaer en comunicación versus educación para los cambios que nosotros necesitamos? ¿En qué se diferencian, ¿no? La comunicación quizá es un momento, tiene sus canales, tiene sus manifestaciones, sus formas. La educación es una inversión tan fundamental y básica en nuestra sociedad y en nosotros. Y a mí me encantaría saber de más ideas y fórmulas, experiencias, de cómo los sistemas educativos son reformados para empoderar ciudadanos que no sean estos actores pasivos, ¿no? Esta imagen de Homer Simpson, ¿no? Que está pidiendo, quizá el Homer Simpson moderno pediría un Rappi, ¿no? Para que le llegue la comida, ¿no? Pero somos cómplices de este proceso, ¿no? O sea, ¿cuál es el rol de la educación? ¿Qué tanto podemos recaer en comunicación versus educación? ¿Y qué podemos hacer con la educación como un instrumento para el futuro que queremos construir juntos? Eso es un poco un poquito lo que se me vino al CPU en este momento, pensando un poco, ¿no? Hasta qué punto recaemos en una fuerza versus la otra. Me encantaría saber qué piensan todos ustedes, ¿no? Del rol de la educación. Si me permiten, en 10 segundos, me parece interesante lo que has dicho. Además, le aumentaría un peldaño más, que es participación, ¿no? Es decir, uno es comunicación, educación, pero además participación. Y creo que, o sea, ustedes concretamente, Ana, Matías, me parece que la próxima semana es la sesión, ¿verdad? Corríjame, por favor, pero creo que cuando uno participa y cuando pone las fichas y cuando lo hace bien o cuando la caga, perdonen la palabra, al final toma más responsabilidad, ¿no? Creo que la participación empodera más aún, porque al final uno tiene responsabilidad, ¿no? Cuando participa. Súper. Gabriela, ¿algún comentario? Bueno, sí, sí, yo les voy a con respecto a lo que dice Soroush, yo no creo que la educación deba, o sea, no creo que en este tema que es tan amplio, que es el problema ambiental, creo que hay tantas soluciones y hay tantas aristas desde donde se pueden abordar. Yo lo digo desde mi experiencia, la comunicación, porque me acuerdo que cuando empecé hace 20 años siempre se hablaba acerca de educación ambiental y educación ambiental, y me parecía un poco soberbio, digamos, esto de yo tengo la solución y te voy a enseñar cómo es, porque la verdad del asunto es que no hay una panacea, no hay una sola solución, no hay una pastilla mágica que nos vaya a poder
solucionar el asunto. Es más, digamos, existen, vos Soroush lo sabes perfectamente, me imagino, de que hay gente que ha tenido este tipo de ambiciones y que eventualmente se ha dado cuenta que no hay un solo camino. Entonces, para mí la comunicación se me hace un poco más, digamos que horizontal, en el sentido de que desde un tomador de decisión, un empresario, un gerente o un alcalde o un presidente, necesitan tener cierto conocimiento, adquirir ese conocimiento y al mismo tiempo poder transmitirlo para que todos los demás estén en la misma sintonía. Por eso, y creo que esto también va hacia los sistemas de educación, independientemente de que el rol sea distinto en la parte educativa o en la parte académica, digamos, ¿no? O sea, no se deja de lado. Pero yo simplemente por una valoración quizá en este momento personal, ¿no? De decirte, me parece a mí que todos tenemos que hablar el mismo idioma, porque si no, la abuelita de Fadrique no va a entenderlo, ¿me entendés? O sea, es como que es lo que hablaba Fadrique, ¿no? O sea, que con quien también he tenido la oportunidad de compartir en espacios de comunicación precisamente de la escritura y de todo esto. Entonces, también me ha pasado de la traducción del mundo científico hacia el público en general y distintos tipos de público, ¿no? De audiencia, de las redes sociales, del activismo. Entonces creo que la comunicación como que nos pone un poquito más horizontales con respecto al objetivo que queremos alcanzar, más allá de la educación, más allá de que uno aprenda. O sea, me parece que a través de la comunicación realmente todos podemos aprender de todos, sin estos niveles jerárquicos que a veces nos suponen ciertas presiones, digamos, ¿no? Entonces, por eso creo yo es una valoración totalmente personal de darle ese espacio a la comunicación y desde la experiencia que me ha tocado acumular en el tiempo, ¿no? Genial, gracias Gabriela. Bueno, en cualquier caso, educación, comunicación y participación, pilares clave del cambio. Total. Sí. Última pregunta para Fadrique, de Ricardo Lascano. Pregunta, si existen en sus experiencias a nivel Latinoamérica el cambio de visión de la movilidad, automóvil o coche, como símbolo de estatus o poder económico y social, a pasar a la bicicleta, la caminata o el transporte público como forma real de transporte y vivir la ciudad. O sea, existen ejemplos buenos. En Colombia, además, creo que se ha utilizado a nivel comunicacional muy bien el éxito de sus ciclistas. Es un país de años, décadas de ciclistas a nivel global, que de nuevo ahora este año han ganado el Giro de Italia, el año pasado el Tour de Francia. Y creo que se ha utilizado muy bien comunicacionalmente. Bogotá me parece que hace 2 años fue la capital mundial del ciclismo urbano, o sea, no competitivo, me refiero del uso de ciclovías, digamos, ¿no? Es una de las ciudades del mundo que más kilómetros tiene de ciclovías. Creo que ahí, como apunta el compañero que hizo el comentario, hay una nueva puesta en valor, digamos, el uso de la bici en este caso. El uso del transporte público en La Paz se ha visto claramente como una seña de identidad, ¿no? Incluso uniendo dos ciudades como El Alto y La Paz simbólicamente, ¿no? Creo que eso también hace que uno se apropie de la ciudad, digamos, si existe el equipamiento urbano. Eh, una de las apuestas justamente de los Juegos Olímpicos del 2028 de Los Ángeles
es el uso y el reuso de la infraestructura. Es una apuesta complicada. Los Ángeles es una de las ciudades del mundo que tiene más tráfico, más difíciles en ese aspecto, pero yo creo que ellos mismos, los organizadores de las Olimpiadas en este caso, han tratado de, de tirar hacia adelante y tratar de ellos mismos pronosticar positivamente que pase lo que quieren que pase, ¿no? Hasta ahí. Bueno, la verdad es que nos encantaría continuar con esto, pero ahí tenemos a dos personas que están en diferente uso horario y aparte la noche también se nos acerca acá. Agradecerles un montón a Gabriela, a Soroush, a Fadrique, bueno, Matías también, gracias bueno, como moderar conmigo este conversatorio. Creo que todas estas reflexiones como que nos invitan a darnos cuenta que los nuevos modelos de planificación urbana están bastante sostenidos, no solamente ahora en la administración pública y privada, sino también en la participación ciudadana. Y creo que ese es uno de los objetivos más grandes a los que queremos alcanzar si queremos ver cambios a corto y mediano plazo, ¿no? Creo que es importante estos espacios y, bueno, nosotros seguiremos trabajando a través de estas dinámicas, a través de estas estrategias para poder seguir generando diagnósticos, análisis, que sobre todo son participativos, ¿no? Y realmente darle un valor muy grande a la participación profesional completamente multidisciplinaria, ¿no? Porque hay que dejar de pensar que la urbanidad o la planificación urbana solamente tiene que tener un referente técnico, sino que también esta alta creatividad social de la cual nosotros somos partícipes es realmente ese eslabón que falta para unir esta cadena, para como que progresivamente encaminarnos hacia un desarrollo mucho más sostenible, ¿no? Y creo que la emergencia sanitaria en la cual estamos viviendo está permitiéndonos un acelero en este proceso, ¿no? Entonces, bueno, nuevamente agradecerles. Seguramente no será la última vez en la que estamos compartiendo estos hermosos encuentros. Ya saben, a todas las personas que nos están viendo, pueden participar hasta el 14 de julio del sondeo virtual. Hemos dejado el link en los comentarios del CELP. También nos pueden encontrar en la página del Lichen, del Centro Cultural de España de La Paz, con quienes estamos eternamente agradecidos, del Centro de Formación de Santa Cruz también. Y bueno, también a las personas que se encuentran en Santa Cruz las invitamos a que puedan pasar por la Federal para poder participar del mural interactivo y que puedan entender también de manera mucho más amigable cómo nosotros y nosotras podemos ser parte de estos grandes cambios que nos afectan de manera directa. Muchísimas gracias nuevamente. Matías. Agradecerles también, muchas gracias Gabriela, Soroush, Fadrique y bueno, a todos, al CELP, al Centro de Formación y a todos los que nos están viendo, todos, todas. Muchas gracias y nos veremos pronto. Así que gracias.